Muchas gracias a Carmen Eugenia y a todos los organizadores. Muchas gracias, querida Marcela, doctor Martínez, Andrés, Juan Carlos, por su participación en este panel. Tenemos varios retos. El primero, superar esta hora, lograr que nos mantengamos atentos y despiertos. Segundo, cerrar los conversatorios que han sido especialmente enriquecedores. Y tercero, hablar de números después de haber tenido las discusiones que hemos tenido, los enfoques, las presentaciones de ayer, las lecciones que nos dejó nuestro amigo de la India, la necesidad de aprender a hablar y de aprender a escuchar como requisito fundamental para poder hablar. Y finalmente, aterrizar en la realidad o en lo que podemos considerar la realidad de los números del Sistema General de Salud en Colombia. Con alguna frecuencia, por razón tal vez de haber estado en vidas anteriores vinculado al sistema financiero, me preguntan cómo compararía yo la complejidad financiera del sistema de salud con el sistema financiero. Y la verdad, tengo que concluir que si bien el sistema financiero es complejo en su funcionamiento, termina siendo una gestión relativamente simple, porque cuando se va a hacer una transacción en cualquier entidad bancaria, la respuesta es muy fácil. ¿Hay recursos o no hay recursos? Es binario, es 1 o 0. En el sistema de salud, la verdad, no hay nunca 1 o 0, porque la salud de los individuos, la salud de las personas, nunca se puede definir en términos de blanco o negro. Porque además, cuando se cierra un banco o cuando se cierra cualquier entidad, se pierde una plata, hay un fondo de garantías, pero no pasa nada más. Cuando por cualquier motivo se tuviera que llegar a cerrar un administrador, un hospital, porque se acabó la caja para poder responder frente a los usuarios, lo que pasa es que el paciente fallece. Estamos hablando de la vida de las personas. Y hablamos de 50 millones de afiliados y nos referimos con mucha facilidad a la problemática financiera asociada a este número de personas. Pero hay una particularidad al analizar estos agregados, y es que cuando uno habla de las personas y de 50 millones, en el sistema de salud tiene que entender que cada persona que tiene que tener salud preventiva o que llega a un hospital está pensando en su vida. Cada usuario del sistema está hablando de sobrevivir, es único y tiene que ser atendido como tal. Hablar entonces de los agregados financieros no es fácil. Y en la circunstancia que hablábamos escuchando el panel inmediatamente anterior, de la importancia de hablar con la verdad, de la importancia de hablar con transparencia, de tener respaldos y de comunicar, tenemos un reto grande, porque desde luego se tienden a volver complejos los números del sistema. Y tal vez un punto que quiero poner de presente como introducción a las discusiones de este panel y de esta conversación, es que tenemos que pensar siempre en que el sistema es una cadena que comienza con quien consolida y distribuye los recursos, que es la ADRES, y celebro realmente muy complacido, doctor Martínez, su compañía. De allí pasa a quienes sirven de bisagra en la gestión del aseguramiento, la gestión de la salud, la gestión operacional del sistema y la gestión financiera, que son las EPS, y ellas le entregan a los prestadores y a la industria y a los proveedores de los hospitales esos recursos. Es una cadena. Mal haríamos y mal hacemos en plantear que el debate financiero del sistema de salud se pueda centrar alrededor únicamente de si las EPS sobreviven o no. Las EPS son un eslabón de la cadena, pero la visión que tenemos que tener es la situación financiera
del sistema de salud, comenzando por la labor que cumple la ADRES, continuando por la función de las EPS, aterrizando en los hospitales, entendiendo con toda claridad cómo se calcula el valor que se le entrega al sistema a través de las EPS para poder financiar los valores que se le tienen que entregar a los prestadores. Por eso, el panel y en este conversatorio vamos a comenzar primero dándole la palabra al doctor Félix Martínez como ADRES. A continuación, el doctor Juan Carlos Giraldo, representante de las clínicas y hospitales. Luego, la doctora Marcela Brun, que nos acompaña con su visión y su claridad respecto de cuál es la metodología y cuáles los retos asociados al cálculo de la UPC. Y finalmente, en la primera ronda, el doctor Andrés Velasco, para que nos comparta su visión, primero, sobre la importante responsabilidad que tiene hoy en materia del manejo del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, y segundo, respecto de su visión, respecto tanto de lo que hoy estamos viviendo en el sistema de salud a corto plazo, como de lo que hasta el momento se pueda especular respecto de lo que haya de suceder, cualquiera que sea el rumbo que tome la reforma. Este va a ser entonces el orden de nuestra conversación. Nuevamente, muchas gracias a los señores panelistas y doctor Félix, le doy entonces la palabra, por favor. Buenas tardes, muchas gracias, doctor, por su presentación. Voy efectivamente a poner una cifra sobre la mesa porque le oí al periodista ahora decir que no eran las cifras claras y a la otra periodista decir que se iba a estatizar y entonces iban a morir los pacientes. Bueno, cuando empieza uno con visiones así de objetivas resulta un poco complejo, pero miremos las cifras porque se ha dicho que hay una crisis intencional en el financiamiento del sistema. Si me permites la presentación, son muy pocas diapositivas, no los voy a cansar porque estas cosas merecen la pena ser muy concreto. Este es el presupuesto anual que maneja el sector salud, que maneja el ADRES, 83 billones de pesos para este año. El crecimiento de los aportes de la nación este año fue del 25%. Ustedes recuerdan que las últimas reformas tributarias quitaron los aportes de los patronos a la salud, quedaron solo los aportes de los trabajadores, lo que significa mucha mayor presión fiscal para el Estado. El Estado, sin embargo, incrementó un 25% los aportes, la UPC subió un 16% y este es el presupuesto que movemos este año. Esta es la ejecución que llevamos a octubre. Como pueden ver ustedes, la primera columna es lo que se ha pagado por la UPC del régimen contributivo, la segunda lo que se ha pasado, lo que estaba presupuestado y lo que se ha ejecutado en el régimen subsidiado, lo que se ha ejecutado estaba presupuestado y se ha ejecutado en presupuestos máximos a octubre 30, en incapacidades, en licencias, en promoción y prevención, en reclamaciones y en otros gastos. Para resumir, la siguiente gráfica dice qué nivel de ejecución llevamos. El nivel de ejecución a octubre 30 de los recursos es el 100%. Entonces, primero dejemos claro las cifras. El 100% de los recursos presupuestados han sido ejecutados, porque hay algunas vocecitas por ahí diciendo que estamos guardando la plata para generar crisis. Esas cosas, como decía el periodista amigo, deberían tener, yo pediría una auditoría forense a este sistema, a ver dónde está la plata, dónde se queda trancada, dónde se pierde. Yo creo que ya el sistema requiere una auditoría forense sobre todas las entidades del sector y que entre la Contraloría y que entre, ojalá, una entidad internacional de auditoría forense. A ver dónde se quedan los dineros, de dónde salen
y dónde se pierde. Porque de aquí salieron todos los dineros. Una EPS como Sanitas, se queja mucho, recibe 10 billones al año. Esos 10 billones, y los recibe adelantados en un 95%. Esos 10 billones, para ponerles un ejemplo, equivalen al gasto de todas las universidades públicas del país, una sola EPS, o al gasto de toda la política social del Estado en el DAPRE, 10 billones, una sola EPS, para que vean ustedes las dimensiones del dinero que se les gira, y por anticipado, como digo, un 95% a estas entidades. Bueno, que venga la información, porque según ellos les debemos. Nuestros balances dicen no les debemos. Nuestras cifras dicen no se debe. Entonces preguntamos, señores superintendencia, vengan acá, señores Contraloría, vengan acá, porque yo no tengo cuentas por pagar. Y ellos ponen en sus balances 800.000 millones en cuentas por cobrar a ladres, porque no aceptan que han sido glosadas por 3 gobiernos consecutivos las cuentas de punto final, y las siguen metiendo en sus balances, a ver si eso es regular o es irregular, para inventar una supuesta deuda del Estado. Entonces, es el momento que sí, hay expertos, ojalá del sector financiero y del sector internacional, que revisen las cifras del sector salud. Pero en el ADRES no se queda un peso. Todo está ejecutado. Finalmente, quiero introducir el tema de la eficiencia. Pero es que no se puede hablar de eficiencia sin hablar de equidad. Y ese es uno de los graves problemas de nuestro sistema de salud. Este es el per cápita que reciben las EPS del régimen contributivo hoy, en este año, en promedio. Hay en promedio 1.858.000, hay unas que reciben 1.100.000, 200.000, hasta la nueva EPS que recibe en promedio por afiliado 2.300.000. No sé si se dan cuenta, la UPC es diferencial en estas entidades por varias normas que en gobiernos sucesivos se han hecho. También todas reciben un componente de PIP que es chiquitico, el del color siguiente. Y finalmente están los presupuestos máximos. Fíjense dónde se gastan los presupuestos máximos. No en todas las EPS. Las últimas 6 EPS, 7 EPS, gastan el 90% de los presupuestos máximos. Curiosamente, esas mismas EPS, o la gran mayoría de ellas, tienen planes especiales, planes de prepagada, tienen otras cosas. Y curiosamente son las que más cargan. También debe hacerse un análisis de cuánto el hecho de tener planes especiales acaba significando unos gastos al sistema y al presupuesto público mucho mayores. Es una pregunta que también se requiere investigar. A diferencia del contributivo, vean este promedio y estos 2 millones o el 1.800.000. Finalmente, en el subsidiado, vean que hay muy poco gasto en presupuestos máximos, no hay promoción y prevención en el subsidiado, una cosa muy curiosa que yo siempre me expliqué, si es que los pobres no necesitan recursos de promoción y prevención. Pero en últimas, mirar la eficiencia sin mirar la equidad ha sido un problema grave en este sistema. Por eso los servicios están concentrados en el norte de la ciudad, por eso en el sur de la ciudad no hay, por eso los territorios dispersos están muy abandonados, porque este es un sistema donde el mercado tiene la cualidad de concentrar enormemente los mercados. Y entonces, porque ya es suficiente, simplemente quiero citar para terminar una economía. Aló, aló. Así, así, de frente. ¿No así? Ok, eso. Es que no fui a Yo Me Llamo. Yo tampoco.
Para cerrar, quiero citar solamente la frase de un economista muy famoso, se llama Karl Polanyi, que estuvo escondido en el trastero de la historia desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta estas últimas décadas. Karl Polanyi estuvo escondido porque había un debate muy fuerte entre dos escuelas de pensamiento, una absolutamente liberal, occidental, y una marxista, etcétera, etcétera. Y el que cuestionaba ambos sistemas, obviamente quedó escondido en el trastero. Karl Polanyi dice una cosa muy sencilla. El mercado es una función social. Es necesario, el mercado es un elemento esencial del funcionamiento de las sociedades. Pero el mercado debe servir a la sociedad y su función es servir a la sociedad, no solo servirse a sí mismo. Y en ese mismo sentido, critica los modelos, digamos, neoliberales de desarrollo que han sido tan evidentes. Él lo escribió esto hace mucho antes de que en los años 80 fluyeran esta forma neoliberal de entender la economía. Dijo, es necesario que el mercado sirva a la sociedad, porque si no es así, acaba la sociedad sirviendo al mercado. Llama finalmente entonces Polanyi a que haya un equilibrio entre las necesidades sociales y el funcionamiento del mercado, una necesidad de regulación del Estado sobre el mercado, reconociendo, como dice él, que el mercado es esencial. No vamos a hacer ningún sistema de salud sin el mercado, si el 80% de las clínicas y hospitales son privadas. ¿Dónde se va a atender la gente si no en las mismas instituciones privadas que hoy tenemos? Lo que se habla es de otra cosa, tampoco se va a estatizar nada. Entonces, cuando se dicen esas cosas, simplemente uno dice, bueno, está bien. Muchas gracias, doctor Martínez. Ayer el doctor... Ayer el doctor Alejandro Gaviria nos hablaba y nos citaba a Kant y a sus imperativos categóricos. Usted nos acaba de citar a un gran economista también y hemos citado a muchas personas. Yo quisiera citar a un sabio más cercano, Keith Pambelé. Keith Pambelé decía, es que la pobreza con plata es más llevadera. Y creo que es un tema que vale la pena que tengamos presente en este debate. Es cierto, doctor Martínez, y esto tal vez lo dejo como una inquietud para la segunda ronda, que la ADRES en este momento no le debe plata a nadie. La ADRES ha cumplido con entregar la UPC, la ADRES ha cumplido con entregar el presupuesto máximo que tenía asignado. La otra pregunta es si en la pobreza que tenemos, la plata que tenemos ha sido suficiente para poder satisfacer la demanda de salud. Y entonces, aunque la ADRES no tenga deudas porque ha ejecutado, la ADRES no puede tener deudas porque es una contabilidad presupuestal que tiene que ejecutar solamente aquello que tiene previsto. Pero lo que es cierto es que hoy, al primer semestre de este año, tomando los estados financieros, tomando los estados financieros publicados por la Superintendencia de Salud, doctor Martínez, y todos ustedes, de las EPS, tienen una siniestralidad acumulada del 102%. ¿Qué quiere decir eso? Que del total de la UPC que se les ha entregado, se están gastando el 102%. De los 70 y tantos billones de pesos de UPC que se entregan, el costo solamente asociado a la prestación de servicios de salud es el 102%. Y todavía no se han pagado los gastos de administración de esas entidades. Y algo parecido sucede con los presupuestos máximos. Está clara la sentencia reciente de la Corte Constitucional en la cual se reconoce que cualquier valor por encima del presupuesto máximo que deban incurrir los intermediarios aseguradores para pagar lo que no está en la UPC debe ser asumido por el Estado colombiano. Esa cifra, desde luego, no se puede reflejar, doctor Martínez, en la contabilidad de la ADRES, pero es
un pasivo que tiene el Estado colombiano, no con las EPS, con el sistema de salud, que hoy es gestionado por las EPS. Pero si mañana, como resultado de la reforma, por un pase mágico, desaparecieran estas entidades, el costo de prestación de servicios médicos seguiría siendo del 102%. Y el faltante de la plata asignada para aquellos eventos que no están contemplados dentro de la UPC seguiría siendo superior al valor que hoy está presupuestado para presupuestos máximos. Esto, unido a otras tendencias y a otros valores que no tenemos tiempo de mirar hoy, realmente es lo que nos ha conducido paulatinamente, combinado con esta mayor demanda de servicios de salud, a que este trimestre, último trimestre del año, que históricamente suele ser un trimestre de apretura, no de este gobierno. En los últimos 10, 12 años, siempre el último trimestre es apretado. Pero este trimestre está especialmente apretado porque las siniestralidades del PBS nunca habían sido tan altas como lo es ahora. Esto lo que crea es una presión de caja muy fuerte y esa presión de caja la sufren los prestadores. Doctor Juan Carlos, queremos entonces sus puntos de vista y sobre todo, además de los comentarios sobre estos aspectos, su visión respecto de la importancia de compartir una visión integral del sistema de salud, que no sea solamente centrarnos en números, sino pensar en la razón de ser y en la forma como, escuchándonos, podamos construir modelos que contribuyan a la sostenibilidad y a la eficiencia. Adelante, doctor Juan Carlos. Hola. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Augusto. Muchas gracias, en primer lugar, a la doctora Carmen Eugenia por la invitación y a todos los directivos de Gestar Salud. Sostenibilidad y eficiencia era el nombre de este panel y yo en realidad tomé la decisión de asistir como gremio porque hay una posibilidad de hablar de otros conceptos en este diálogo entre actores. Y arrancaría diciendo, mire, quiero contar una secuencia pequeña sobre lo que nosotros entenderíamos como sostenibilidad. Y arranco por un lugar común, por un lugar al que seguramente todos irán a coincidir en algún momento, y es, antes de estas disputas microeconómicas entre los agentes, ¿por qué no miramos el tamaño de la bolsa? Y pues hay muchas teorías, pero yo arrancaría diciendo lo siguiente. Nosotros nos estamos gastando, según diversas fuentes, entre un 7.7 y un 8.1% del Producto Interno Bruto dedicado a la salud. Cuando nosotros, si queremos hablar sobre los fundamentales de un sistema de salud, pues miremos a los que les va bien, a los que les va mejor. Y tenemos pues varias opciones. Una, podemos mirar OECD, y ahí usted encuentra que el promedio está moviéndose alrededor del 9.3%. O si miramos nuestro estudio propio del ICRS, que es una comparación de 94 países, cuando usted mira el clúster de los mejores, busca la mediana para sacar los super extremos y encuentra que se están gastando alrededor del 8.6. Ahí está, y es una primera invitación que le hago a todos los agentes. Entre nosotros podemos conversar sobre los fundamentales. Podemos tener una visión de país de largo plazo y decidir cuál es el nivel de gasto que vamos a tener. Si adoptamos cualquiera de las dos cifras, la conclusión o la respuesta, parte de lo que usted preguntaba ahora es, necesitamos conseguir muchos más billones para encontrar una bolsa de un tamaño suficiente. Y esa es una tarea que no es de un gobierno, es de toda una sociedad. Y estamos hablando de entre 12 y 16 billones de pesos. Entonces, yo creo que ese es un primer punto. Y no es buscando una redistribución entre nosotros o invocando extrañas eficiencias cuando hay una ineficiencia macro. Es el primer punto. Sostenibilidad tendremos nosotros cuando el tamaño de esa bolsa sea lo suficientemente grande. Hay que mirar de dónde vamos a sacar esas nuevas fuentes y en cuánto tiempo nosotros vamos a tener ese horizonte para conseguirlo. Ese es el primer punto. El segundo, pero es que hablar de sostenibilidad, supongamos que conseguimos la bolsa, conseguimos todos los recursos. La respuesta que dice es, ¿y en qué nos los vamos a gastar? Entonces hay varias respuestas dentro del sistema de salud.
en fomentar la salud y el bienestar, en las evoluciones necesarias de la tecnología y la infraestructura, en enfrentar los retos del perfil demográfico. ¿A usted que le gustan los números? Los números no son solo plata. De cada 100 ciudadanos, hoy 15 son mayores de 60 años. Tenemos un enorme reto con el crecimiento y envejecimiento de la población, pero también lo tenemos con la correlación urbano-rural. Hoy el 76% de la gente vive en los grandes núcleos urbanos. Y estamos hablando solo de ruralidad, pero en la urbanización tenemos grandes problemas de accidentalidad, de violencia, de salud mental. Estamos hablando de ese tema y le quiero dejar un segundo número grande para la conversación sobre los fundamentales y ¿estamos hablando con suficiencia del perfil de la carga de enfermedad en nuestro país o solamente estamos hablando de dinero? Ojo con este dato, los avisas. Antes de Ley 100, 1990, teníamos 31.990 avisas por cada 100.000 habitantes. Llegamos a un momento en el año 2010 donde disminuimos y llegamos a 24.000. Y en los últimos años, la última década, no nos hemos movido de los 24.000. ¿Qué estamos haciendo? Estamos hablando sobre perfil epidemiológico, estamos enfrentando bien ese perfil problemático que es la suma de la urbanización, de la demografía, de la epidemiología y de los retos del perfil tecnológico. Yo creo que no lo estamos haciendo porque estamos concentrados solo en mirar el tema de la plata en el inmediato plazo y no estamos hablando del segundo gran fundamental, que es el perfil problemático que tenemos que enfrentar con un sistema de salud. Sigo con mi historia. Un tercer punto. Muy bien, tenemos la plata, entendemos el perfil problemático, entonces vamos a diseñar un perfil terapéutico. Y voy a ser muy reduccionista, y esta es una reducción peligrosa porque más de un teórico me va a regañar, pero digamos que el perfil terapéutico lo voy a concentrar en un plan de beneficios, en un paquete de beneficios para la población. Miren estos números, mire que los números no son solo plata, doctor Augusto. Dentro del PBS existen 61.056 CUMS. Es el 93%, 94%. Dentro del CIPBS existen 9.232 CUPS, son el 97%. ¿Y qué estamos haciendo en este país? Estamos empecinados y concentrados en hablar del no PBS. Esa es la gran discusión. No estamos abordando la riqueza que tenemos ya conseguida con todo lo que le estamos dando a la población. Ahí están los otros porcentajes, los que faltan. ¿Qué nos toca a nosotros hacer? Mirar cómo podemos transferir de lo no PBS a lo PBS, transferir esas capacidades para hacer más robusto ese perfil terapéutico llamado plan de beneficios en salud. Ese es un tercer asunto fundamental que tenemos que conversar con toda la ciudad, de cómo vamos a hacer con toda la comunidad y con toda la sociedad para poder fortalecer el plan de beneficios que tenemos y hacerlo sostenible en el largo plazo. Es difícil porque hay que armonizar la realidad operacional del sistema con las necesidades de la población y con el derecho colectivo a la salud. Entonces, sigamos con la secuencia. Tenemos la plata, la conseguimos, entendemos el perfil problemático, diseñamos un buen perfil terapéutico y nos vamos a mirar qué es lo que tenemos para coadyuvar en ese perfil terapéutico. Y nos tenemos que meter al tema de las eficiencias. Y aquí van otros números. Pero usted no puede pedirle eficiencia a un sistema que tiene una infraestructura, una capacidad instalada que no es suficiente. Miremos, cada vez que hablamos de capacidad instalada, entonces me dice el número de camas. Sí, hemos crecido. En los últimos 10 años pasamos de 1.7 pasamos a 1.9 por 1.000 habitantes el número de camas. Eso significa haber pasado de 78.000 a 100.000. Y eso muchos los dicen, milagro, lo estamos haciendo muy bien. La pregunta es, ¿ese número es suficiente? La sostenibilidad la vamos a conseguir solo hospitalizando gente, y lo dice el dirigente de los hospitales y las clínicas. Por supuesto que no. Nos toca a nosotros complementar y pensar que la métrica de la producción de servicios es el número de personas que están teniendo tratamientos completos y adecuados en el país, no solamente los que están hospitalizados intrahospitalariamente, los que están acostados en una cama hospitalaria. Entonces, ojo, nosotros en el tema de infraestructura y de dotación tenemos que complementar esto con la infraestructura y dotación humana que tenemos y el talento humano en salud. ¿Cómo vamos a tener sostenibilidad cuando tenemos
23 médicos por cada 100.000, cuando en los países en OECD y en SARS estamos en promedio en 35 en el mejor clúster. Y en el caso dramático de enfermería, 15 por 10.000, y en los países desarrollados son 118. ¿Cómo vamos a tener sostenibilidad si no somos capaces de trabajar ese tema? Yo no sé si lo trabaja la reforma, pero nosotros sí tenemos que tener en mente eso como una de las conversaciones fundamentales para lograr sostenibilidad. Y termino este punto de la visión nuestra de sostenibilidad con lo siguiente. ¿Y cuándo vamos a hablar de las calidades? Mire lo que le digo, conseguimos la plata, entendemos el perfil problemático, diseñamos un buen perfil terapéutico, buscamos mejorar las eficiencias al interior basadas en las infraestructuras y la dotación del sistema, pero tenemos que terminar con calidades. Estamos muy orgullosos con tantos galardones, con estar con tantas instituciones nuestras en los grandes rankings, en el de Newsweek, en el de América Economía, en otro que salió esta semana. Son rankings que parecen colombianos, por lo menos los últimos dos que les acabo de mencionar. Casi el 50% son entidades nuestras. Eso, muchos dirán, es por el sistema, otros dirán, es por nuestro esfuerzo propio. Yo les diré eso, es por la correlación de las dos cosas, claro. Pero ojo, lo voy a llamar a otro numerito para terminar esta parte. Estoy hablando de sostenibilidad del sistema. Este sistema tiene habilitadas 11.000 IPS. Son más, contando a los profesionales independientes, pero tengo 11.000. ¿Cuántas acreditadas tengo en el sector prestador? 57, con una que se va a habilitar afiliada nuestra la semana entrante. Solamente, es decir, 57 de 2.200 hospitales y clínicas, hay 57 que están acreditados. No hay domiciliarios, no hay telemedicina, muy pocos públicos y muy pocos de baja complejidad están acreditados. Ahí tenemos una tarea enorme. El sistema no será sostenible si no somos capaces de expandir la cultura de calidad a todas las instituciones. Y no les pregunto cuántas EPS hay acreditadas porque esa es la respuesta y mejor no lo digo porque estoy en la casa de ustedes. Esa es una visión, no es la visión completa, pero por lo menos es una secuencia inicial de cómo llevarnos a pensar en los fundamentales de un sistema, entendiendo que la sostenibilidad es la sumatoria de todas esas condiciones. No es solamente un asunto de plata. Arranqué por la plata, pero no es lo único. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy querido, es cierto, los números terminan siendo únicamente el resultado de lo que se gestiona en el corazón de la actividad. Y agradezco mucho las palabras de Juan Carlos, porque Juan Carlos representa a quienes en última instancia terminan o han terminado asumiendo el riesgo financiero del sistema de salud. Son las entidades que quedan con las cuentas por cobrar, como se decía esta mañana en alguna intervención de uno de nuestros congresistas, son las que quedan con las cuentas por cobrar a las entidades que se han liquidado. Las finanzas terminan reflejando únicamente la consecuencia de lo que se ha actuado en los prestadores y en los demás actores. Hay un reto paralelo y es el reto, doctora Marcela, de cómo se calcula hoy, ya al margen o como complemento de lo que acaba de comentar Juan Carlos, el valor que entrega el Estado colombiano al sistema de salud para poder financiar la actividad que se desarrolla y las inversiones. Ojo, no es solamente para pagar el costo de este valor, también tiene uno que tener en cuenta que se necesita invertir precisamente, Juan Carlos, para poder desarrollar e invertir en aquellos temas que tú acabas de mencionar. De lo contrario, no hay con qué hacer los desarrollos que se necesitan. Marcela, entonces, por favor, cuéntanos cómo es tu visión sobre la UPC. Es un tema discutido. Agradecemos tus comentarios anticipadamente. Bueno, muchísimas gracias a todos por la invitación esta tarde, en especial a Gestar Salud. Y digamos, muchas gracias a estos panelistas que nos acompañan el día de hoy, cada uno como muy experto y que seguramente podrá enriquecernos como desde la visión que tenga desde las diferentes perspectivas de sector. A mí me toca la tarea, tal vez la más aburrida, del analizar muy técnicamente qué es lo que está pendiente, ¿cierto? Que es aquello que pudiéramos pensar que en lo que todavía tenemos algunas oportunidades de mejora importantes como sistema de salud. Y yo tal vez partiría de hacer una reflexión como muy general del, siempre que hablamos,
doctor Juan Carlos tiene razón en eso. Siempre que hablamos de estos temas de sostenibilidad y siempre que hablamos de los temas específicamente financieros, es importante que tengamos claras las dos perspectivas. Lo que uno llamaría la perspectiva macro y lo que uno pudiera llamar la perspectiva micro. Y en esa separación, para mí la forma más fácil de explicarlo es, una cosa es si a uno los recursos le alcanzan para las decisiones tomadas, es decir, si contamos como sistema de salud con los recursos suficientes para financiar una UPC o que crezca al 16 o que crezca al 12 o que crezca el valor que deba crecer, pero si contamos o no con esos recursos y esos recursos, ¿qué perspectiva de mediano y largo plazo tienen? Y la perspectiva micro de ahora, ¿son las decisiones, están siendo las decisiones suficientes para financiar el conjunto de atenciones de todos los servicios, atenciones, tecnologías en salud o no son suficientes? Y digamos que después de entender esas dos perspectivas, la macro y la micro, uno podría hablar en principio como dividiéndolo también en corto, mediano y largo plazo. En el muy corto plazo, yo creo que tenemos una situación compleja, ya todos han mencionado parte de este tema, y es la situación específica de flujo de caja y de cómo vamos a hacer para asumir las decisiones que desde la perspectiva de gobierno y Estado se han tomado. Es decir, contamos hoy con los recursos suficientes para financiar la UPC con la decisión ya tomada, contamos hoy con los recursos suficientes para financiar los presupuestos máximos con las decisiones no tomadas, pero que uno esperaría que como mínimo se tomen antes de que se finalice el año. Y ahí es donde entramos entonces en la reflexión, más allá de quién deba, si lo debe la ADRE, si lo debe el gobierno o quién lo debe, lo cierto es que hoy tenemos un faltante importante como sector, no es tan claro qué va a pasar noviembre y diciembre en términos de pagos de los presupuestos máximos. Se han venido pagando mensualidades de presupuestos máximos inferiores a las esperadas, es decir, sí se ha pagado hasta octubre, pero un monto inferior al que todos deberíamos estar esperando. Y eso es simplemente en un ejercicio, si uno tomara las asignaciones de los años anteriores, descontadas las inclusiones y llevando eso simplemente a un crecimiento de inflación, deberíamos estar hablando de asignaciones en presupuestos máximos superiores a las que se están girando hoy. De manera que en el muy corto plazo sí tenemos una situación, digamos, de faltante de recursos, que es tal vez lo que se está evidenciando en los diferentes niveles de la cadena de la prestación en salud. Ahora, ahí hay algo que a mí me parece muy importante porque normalmente decimos es que la UPC es el 95% de los recursos del sector salud y ese 95% se está girando de manera anticipada. Eso es cierto, pero a uno no se le puede olvidar que en ese 4.5%, porque el 0.5% son recobros, hay un 40% de atenciones para enfermedades y condiciones huérfanas. A uno no se le puede olvidar qué es lo que hay detrás de ese 4.5%, porque cuando uno entiende qué es lo que hay ahí, tal vez la decisión de financiación podría ser otra. Tal vez no todo lo que está ahí es una bolsa de abuso. Tal vez no todo lo que está ahí es algo que era lo que tradicionalmente solíamos llamar no UPC, bueno, no POS, no PBS. Lo que está ahí tiene un componente muy importante para la atención de una población y sobre todo una población que no da espera, que sus tratamientos no dan espera. Entonces, eso es clave, porque eso es ese 4.5% que está pendiente de definición. Y ese es el corto plazo. El corto plazo es qué va a pasar en lo que queda de noviembre, qué va a pasar en lo que queda de diciembre, cómo se están gestionando los presupuestos y, por supuesto, que uno podría pasar inmediatamente al mediano plazo. Y entendamos este mediano plazo casi como un corto plazo, pero un mediano plazo en el que estaríamos hablando de 2024 y 2025. Un muy mediano plazo donde es importante tomar decisiones respecto a la forma como calculamos no solamente los presupuestos máximos, sino de manera muy importante cómo calculamos la UPC. Y esta es una discusión que el sector
lleva ha tratado de transmitir durante muchos años. Es una discusión que parte de entender justamente cómo funcionan otros países, que parte de entender que, primero, Colombia debe ser muy consciente del plan de beneficios que tiene. Colombia, a diferencia de muchos otros países en el mundo, tiene un plan de beneficios que se conoce como plan de beneficios de lista negativa, donde ustedes todos sabrán que, que todo está incluido, menos lo expresamente excluido. En muchos otros países, esos 9 puntos del PIB son una lista positiva muy bien definida en puerta de entrada. Una lista positiva muy bien definida desde la perspectiva de cuánto estoy dispuesto a pagar por el valor que me vas a generar. Entonces, que necesita el sector eficiencias, por supuesto que las necesita. Que tiene espacio para generar esas eficiencias, por supuesto que existe el espacio. Pero hay que crear las condiciones para ese espacio. Tenemos que como país sincerarnos también en hasta dónde estamos dispuestos a reconocer, hasta dónde estamos dispuestos a pagar, y si aquí básicamente vamos a tener plata absolutamente para todo, o vamos a de una vez por todas sincerarnos respecto a nuestro plan de beneficios y establecer mecanismos de priorización en la entrada para esos planes de beneficios. Y eso combinado con entender que el efecto o que la forma como calculamos hoy la UPC tiene la lógica del sistema. Y la lógica del sistema básicamente lo que hace es que equipara riesgos. La lógica del sistema lo que hace es pensar en que yo tengo 50 millones de colombianos distribuidos de la misma forma entre todas las EPS. Cuando todos sabemos que eso no es cierto, cuando todos sabemos que eso dejó de ser siquiera cercano a la realidad hace varios años, cuando empezaron los traslados masivos y sobre todo cuando empezamos a tener unos resultados muy diferenciales entre EPS, de manera que aquellas EPS que lograron mostrar mejor gestión, que tienen hoy una mayor concentración. Y eso no es que uno lo diga, lo piense, tenga la hipótesis. Si uno mira la información reportada en cuenta de alto costo, si uno mira simplemente BDUA, se dará cuenta que existe una clara concentración en condiciones de alto costo, sobre todo en aquellas condiciones que requieren un manejo integral de la atención en ciertas EPS. De ahí que en algún momento se haya planteado lo que se llamó UPC por condiciones, que inclusive una persona que estuvo antes en el ministerio le llamaba UPC por calidad. Básicamente es encontrar la forma de que la UPC genere incentivos a la gestión integral de ciertas condiciones en salud, al tiempo que reconoce que independientemente de esa gestión puede existir concentración, justamente porque el que lo hace bien, y dígame cuántos de ustedes con alguna condición en particular, si le va bien en su EPS, no es capaz de recomendársela al vecino, no es capaz de recomendársela a todo aquel que dice, yo tengo esta misma enfermedad, dice, ve a la mía que me atienden divino. Y todos terminan allá. Eso hace que en ese mediano, casi corto plazo, debamos tomar decisiones en la forma de cálculo de UPC. Eso está inventado, existe en muchos otros países del mundo, inclusive en Colombia ya ha habido aproximaciones importantes en esos mecanismos de cálculo. Ahí la invitación sería retomar parte de ese trabajo y lograr de cara a 2024, de cara a 2025, implementar mecanismos de ese estilo. Y lo mismo pasa con el tema de presupuestos máximos. Hay que tomar decisiones, y hay que tomar decisiones que implican, primero, recordar que esos presupuestos máximos siempre estuvieron previstos como un mecanismo transitorio, como un mecanismo que se debía usar para entender esos contenidos y tomar decisiones respecto a esos contenidos, de manera que lo que queda ahí ya es tan poco y tan clasificado que deberían empezar a tomarse decisiones. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con condiciones huérfanas? ¿Qué vamos a hacer con servicios sociales complementarios? ¿Lo debe pagar el sistema de salud o debemos empezar a hablar de sistemas de protección social, de determinantes sociales? ¿Qué vamos a hacer con UNIRS, vitales no disponibles, alimentos de propósito médico especial?
que es eso que está ahí en esos presupuestos máximos. Y me falta solo la mirada del largo plazo, y voy a ser muy breve, simplemente porque justamente lo mencionaba el doctor Juan Carlos, y yo creo que no se nos puede olvidar de todas formas que estamos hablando de un sistema de salud. De manera que cuando uno piensa en cómo hacer sostenible un sistema de salud, tiene que pensar en cuáles son los drivers del gasto en salud. Y esos drivers de largo plazo tienen un efecto muy importante en la sostenibilidad porque le van a pegar muy duro al gasto, pero también al ingreso, por la forma como está concebido nuestro sistema de financiación. Entonces, cuando hablamos de que nuestro perfil epidemiológico o demográfico ha ido evolucionando en el tiempo, tenemos que pensar, y estoy segura que Andrés tiene algunos datos de esos, porque el sistema de pensiones y desde el Banco de la República en algún momento hicieron unos análisis muy juiciosos de cómo se supone que será la pirámide poblacional en Colombia hacia el 2060. Y cuando llegamos ahí, vemos una pirámide completamente ensanchada de los 60 años en adelante. ¿Eso qué implica? Condiciones crónicas, eso implica envejecimiento natural de la población, eso implica menos cuidadores, pero también implica menor fuerza laboral para las cotizaciones. Entonces, de ahí que yo les diga, ojo, porque si seguimos mirando, si seguimos en una mirada de tan corto plazo, miope de unos pocos años, vamos a tener un problema muy complicado, y tal vez eso es de las cosas que a uno le gustaría de pronto ver en una reforma, y es, ¿qué va a pasar con los mecanismos de financiación del sistema? ¿Vamos a seguir basados en cotizaciones? Cuando de hecho las cotizaciones hoy ya nos están mostrando un comportamiento muy diferente al de hace algunos años. Hoy ya tenemos una subejecución importante en cotizaciones, y eso de la mano de innovación tecnológica, que innovación tecnológica no es exclusivamente medicamentos, no es exclusivamente dispositivos. Innovación tecnológica es inteligencia artificial tocándonos la puerta. Innovación tecnológica es sistemas integrados de información, es interoperabilidad. Es todo de lo que nos gusta hablar y que va a tener un efecto muy importante en el gasto. Y eso, pegado a determinantes sociales, que será un gran reto. Muchas gracias, Marcela. Bien decía Juan Carlos que para tratar este tema, necesitábamos mucho más de la hora que estamos disponiendo en este conversatorio. Añadámosle un ingrediente más a los elementos que ya están sobre la mesa. Y es que, para comenzar, ayer perdimos, desde el punto de vista del presupuesto del gobierno nacional, 4 billones de pesos. Esto, desde luego, crea presiones fiscales importantes, y desde ese punto de vista celebro que nos acompañe Andrés, director técnico del Comité de la Regla Fiscal, porque su explicación, primero, para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando se habla de la regla fiscal, y segundo, tus puntos de vista respecto de lo que podemos prever a corto plazo y de pronto a mediano plazo desde el punto de vista de sostenibilidad fiscal para el sistema de salud. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Augusto. Muchas gracias, Carmen, por la invitación, y a mis compañeros panelistas que me dejaron 37 segundos para hablar de la parte macro. No, tienes un poquito más. Pero me voy a tomar un poquito más. Y quiero empezar con una reflexión que muchas veces no se hace, y es la reflexión desde la Constitución. Va a ser breve. Y me gusta la forma en cómo ha empezado el panel, porque el panel empieza desde el deber ser. Digamos, el doctor Félix, Carlos, Marcela, Augusto nos compartieron deberes seres. Y nuestra constitución política empezó así, empieza con los derechos. Y nosotros en la constitución tenemos una cantidad de derechos. Fundamentalmente es muy importante y se le da todo el peso. Pero en la constitución política nos hicieron falta las restricciones presupuestales. En los problemas económicos uno generalmente tiene siempre las dos partes. Tiene los derechos, tiene las funciones objetivo y después tiene la restricción presupuestal. En Colombia logramos incluir
el primer atisbo de restricción presupuestal 20 años después de expedir la Constitución Política en el 91 fue en el 2011. Hice la cuenta bien, ¿cierto? En el 2011 se convenció al Congreso de la República, la Nación convenció al Congreso de la República, vamos a incluir la sostenibilidad fiscal como el derecho de la sostenibilidad fiscal. Y yo quiero dar mi definición de lo que yo creo que es sostenibilidad, porque lo hemos visto aquí en el panel, digamos, en varias posiciones. Para los economistas, para los macroeconomistas, la sostenibilidad no es otra cosa que poder ofrecerle a todos los ciudadanos, aquellos que están hoy respirando y los que no han respirado todavía, los mismos derechos que están en la Constitución. Las funciones del Estado se han definido durante siglos, hay diferentes puntos de vista, pero nosotros acotamos esas funciones del Estado en la Constitución y para nosotros la sostenibilidad es poder ofrecerle a todos eso. Esa es una visión de sostenibilidad. Tiene que alcanzarnos la plata para eso. Y una consecuencia de esa visión de sostenibilidad es no nos podemos endeudar infinitamente. Eventualmente tenemos que pagar nuestras deudas y eventualmente tenemos que probar que tenemos que pagar nuestras deudas. ¿De acuerdo? Después de ese esfuerzo del 2011, donde se quería meter como derecho constitucional la sostenibilidad, el Congreso nos dijo que no. A los colombianos nos dijo no. Derecho eso es mucho. Derecho, nosotros no podemos garantizar el derecho a la sostenibilidad. Tal vez un principio. Un principio es una cosa que tiene un rango menor. Un principio compite en el rango de, y los abogados aquí obviamente me regañarán porque yo estoy sobresimplificando este tema, pero básicamente podemos evitar que pasen cosas en leyes por tener principios. Y pasó la ley así, y fue a revisión constitucional, y la Corte Constitucional nos dijo no, tampoco, esto puede ser un principio, esto va a ser un criterio. Y un criterio es la capacidad de argumentar en favor de. Entonces nosotros argumentamos en favor de. Y con ese criterio, con ese hilo, digamos, que dejaron para la restricción presupuestal en una ecuación completamente desbalanceada entre derechos y deberes, pasó la ley de la regla fiscal, la 1473 en el 2011, y pasó una cosa muy importante que se llama el incidente de impacto fiscal, que solamente se ha presentado uno y es una discusión constitucional con la Corte Constitucional en la que se le dice a la Corte Constitucional trate de modular algún fallo. Pero bueno, esa era la introducción relativamente corta. ¿Por qué hablo de esto? Porque es que nos tiene que alcanzar la plata. Entonces, todos los deber seres que hay aquí, claro, todos son deseables, pero los recursos públicos son limitados y los recursos públicos no solamente tienen que alcanzar para todo lo que tenemos, sino que tienen que alcanzar para convencer a quienes nos prestan los recursos todos los años de que nos sigan prestando, porque esto es como la economía de un hogar. Si uno se endeuda además, pues eventualmente no le van a prestar. Entonces,